Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Moneyes. En esta oportunidad venimos a abordar un tema muy importante que es la personalidad jurídica. Este humilde grupo está conformado por mi compañero Carlos Rivero, mi persona Párraga Dania. La personalidad jurídica se rige por normas jurídicas que regulan la condición de los hombres en la sociedad colectiva. Y si bien esas normas que regulan la manera colectiva, ellas tienen una específica subjetivos que debemos no solo tener en cuenta, sino que obedecer a un cumplimiento que objetiviza el comportamiento de los individuos en la sociedad. En la sociedad, una persona no solo es de carácter natural, sino societario e institucional. Así lo exijan, así. El derecho le da reconocimiento jurídico en base a los deberes y derechos que han asumido o de cual se hace portador al entrar en la dimensión del ordenamiento jurídico establecido. Es a través de esta condición jurídica que podemos distinguir la persona colectiva natural de la persona jurídica, la cual funciona no solo en el nivel público, sino a nivel privado. En este mismo sentido, hablando un poco más de la personalidad jurídica, existen en el derecho el concepto de personas como personalidad jurídica y que se define según pertenece a la especie humana o no. En este sentido, el derecho se refiere a aquellas personas por el simple hecho de existir y ser humano. Se denomina personas naturales también llamadas individuales físicas y simples o concretas. Y por otro lado, se considera a las personas que no son individuos de la especie humana como personas jurídicas colectivas, morales, complejas, abstractas e incorporables. En el Código Civil venezolano lo expresa en el artículo 15 y 16. Ambos son susceptibles de poseer derechos sujetos de derecho y obligatorios. En el artículo 19 podemos encontrar que según nuestro ordenamiento jurídico, en el caso de las personas humanas, lo adquieren desde el momento en que nacen. En el artículo 17 podemos encontrar, aunque puede ser capaz de adquirir ciertos derechos aún antes de nacer y aún después de muerto. Sin embargo, para las personas jurídicas los derechos comienzan desde su creación. Las personas jurídicas los derechos comienzan desde su creación, bien sea como ente del Estado o como la sociedad voluntaria de un grupo de personas y para la cual se exige una serie de requisitos, tanto de forma como de cumplimiento de ciertas normativas legales que deben seguir y a su vez regular. En este sentido, una persona jurídica es un órgano, es una organización con derechos y obligaciones que existen, pero no como individuo, sino como institución, y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimos de lucro. En otras palabras, una persona jurídica, asimismo la persona jurídica se subdivide en personas de derecho público y de derecho privado. Distinguir entre ambas actualmente resulta un poco complejo tomando en cuenta que la enumeración contenida en el artículo 19 del Código Civil en el año 1982 se encuentra poco ajustada a la actualidad. Según el artículo 19 del Código Civil, son personas de derechos públicos, la nación, la entidad jurídica que lo compone, la iglesia de cual creado sea la universidad y el género de todos seres de cuerpos morales de carácter público. Entre los que podemos mencionar encontramos el Estado. El Estado se entiende por nación del conjunto de personas unidas por lazos de religión, lengua y cultura con el objeto de procurar el bien común. En la iglesia podemos encontrar de cualquier credo que sea, debe distinguir entre la iglesia católica y otros credos. En las universidades solo entra esta categoría a las universidades públicas o nacionales creadas mediante decreto del Ejecutivo Nacional y adquieren personalidad jurídica cuando dicho es publicado en Gaceta Oficial. Las corporaciones, según el ordinario 3 del artículo 19 del Código Civil, este tipo de personas jurídicas se ubican dentro del derecho privado y sin embargo es necesario aclarar que la corporación son personas jurídicas de derecho público debido a que debe su existencia a un mandato legal. En las empresas privadas y públicas encontramos las empresas del Estado, sociedad mercantil del Estado, se dice. Según el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son empresas del Estado aquellas personas jurídicas de derecho público o constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República o los estados, distritos metropolitanos, los municipios o algunos de los entes centralizados funcionalmente que se refieren en decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica. Entre las personas jurídicas de carácter privado están subdividen en las personas morales tipo asociativo y personas morales de tipo funcional.
Entre ellas podemos encontrar que se adquieren personas jurídicas mediante la protocolización del título jurídico, estatus, solicitud y aprobación de autorización de Ejecutivo Nacional mediante decreto. Entre ellas están las personas morales, tipo de asociativo. Las personas de asociación del sentido amplio son aquellas anteformadas que personas que persiguen un fin común para cualquier destinado a un patrimonio de manera exclusiva y permanente. Sociedades mercantiles creadas por particulares donde el Estado tenga una participación minoritaria. Están las sociedades civiles que persiguen un fin de lucro para sus miembros, son regulares en el Código Civil y demás leyes relacionadas con la materia. Bien, continuando con lo que explicaba la compañera Dania, yo les voy a hablar sobre lo que es el poder público. El poder público es el conjunto de instituciones por medio de las cuales el Estado ejerce las funciones de control en la nación y por medio de estas mismas se mantienen las relaciones con las demás naciones que conforman la comunidad internacional. Estos poderes públicos tienen su base jurídica en los derechos que el pueblo le confiere al Estado para controlar y administrar la nación. En este sentido, el poder público está constituido por una serie de órganos y entes que hacen que se ejecute el poder público nacional. Continuando, con relación a los órganos que le hablaban que conforman el poder público, en Venezuela anteriormente solo existían 3 órganos que ejercían el poder público. Desde esos 3 poderes dejaron de existir desde el año 1999, cuando entra en vigencia la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en este establece 5 poderes o 5 órganos, los cuales son el poder legislativo, ejecutivo, judicial, el poder electoral y el poder moral o ciudadano. Bueno, entonces vamos a definir lo que es cada uno de ellos. O las funciones que ejercen cada uno de estos órganos. El poder legislativo se encuentra bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional, pues ésta se encarga de la discusión y la formación y sanción de las leyes federales. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, este poder es el que ejerce el presidente y está consagrado en el título 5, artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual señala que el presidente o la presidenta de la República es el jefe o jefa del Estado Mayor del Ejecutivo Nacional y por lo tanto tiene la autoridad suprema del poder ejecutivo en Venezuela. El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar e impartir la justicia y tiene como objetivo conocer las causas o asuntos judiciales por medio de los procedimientos establecidos por las leyes y ejecutar la sentencia. Este poder está representado por el TCJ o el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales inferiores que se establezcan. El poder electoral, que es uno de los nuevos poderes vigentes en la Constitución de 1999, el poder electoral es el ejercido por el Consejo Nacional Electoral. Como ente rector, tiene una serie de organismos subordinados a este, como son la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y también la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Es el encargado de llevar a cabo la imparcialidad al momento de ejercer los votos.
Por lo tanto, el poder moral y ciudadano está integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general. Estos órganos, como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, tienen por objeto el control y la vigilancia y fiscalización de todos los bienes de la República. Cada uno de estos órganos es independiente y puede actuar solo o en conjunto. Bueno, estos son lo que desarrollan los órganos de la administración pública. Tenemos que anteriormente eran 3 en la antigua Constitución establecida en la Constitución de 1961, solo 3 órganos. Y en la Constitución del 99, pues ya pasan a ser 5 los órganos que ejecutan la administración pública. En cuanto a la teoría relativa a los órganos del Estado, tenemos 3 teorías. La teoría del mandato. Esta teoría trata de darle una explicación a los órganos del Estado y sostiene que las relaciones existentes entre la persona jurídica y la persona física que en su nombre actúan tienen la naturaleza jurídica del mandato. Aquí las personas jurídicas juegan un papel como mandantes y las personas que por ello ejecutan la función de mandatarios. En cuanto a la representación legal, según la teoría, a fin de poder, la teoría de la representación legal, según esta teoría, a fin de actuar, los órganos del Estado tienen representantes legales. Esta teoría aplica satisfactoriamente la naturaleza de la relación entre las personas jurídicas y las personas físicas. Ellas actúan en nombre de ellas, es decir, la voluntad expresada por el representante se toma como la voluntad del representado. Y por último, la teoría del órgano. En esta teoría, la persona jurídica expresa su voluntad por órganos que la integran. Esta teoría es de origen alemán y explica el procedimiento de imputación de la voluntad humana a la persona jurídica. Debemos tener en cuenta la clasificación de los órganos administrativos. Estos se clasifican según su origen, ya que pueden ser constitucionales porque nacen de la Constitución o no constitucionales porque nacen de órganos inferiores. Por su composición pueden ser individuales, conformados por una persona, presidente o ministro, o colegiados conformados por un colegio o grupo de personas jurídicas. En este caso puede ser el Consejo Superior de Universidades. Por su permanencia pueden ser ordinarios, aquellos que desarrollan una actividad preestablecida en la ley o constitución, o extraordinarios, aquellos que se constituyen en un momento de emergencia. Por su jerarquía pueden ser, dependiendo del grado de autoridad, superiores o inferiores. Por su modo de actuación pueden ser simples, los que se integran a otro órgano, y complejos, los que se integran con otros órganos. Por su distribución territorial de competencia pueden ser centrales, cuya competencia se desarrolla en todo el territorio, y locales, los que se realizan en un determinado lugar. Por la distribución territorial de competencias pueden ser centrales, cuya competencia se desarrollan en todo el territorio, y locales, los que se desarrollan en un determinado lugar. Por la distribución funcional de competencias pueden ser generales y especiales según las circunstancias de su competencia. Por la actividad administrativa que desarrolla pueden ser activos, los que resuelven y forman la voluntad del órgano, y los
traslada a otro estado. Consultivo, los que emiten la declaración de voluntad del órgano y consultivo, estos no emiten declaraciones de voluntad del órgano, sino una manifestación de juicio a través de dictámenes. Y central, los que fiscalizan la actividad estatal, sus actos y personas. Bien, continuando, vamos a entrar ahora en lo que es la administración pública. Se puede decir que la administración pública es toda aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua y práctica, espontánea y de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tienen por objeto satisfacer de forma directa e indirecta las necesidades colectivos del Estado. En la administración pública se realiza de dos formas: de forma centralizada, que es aquella en la que los órganos superiores tienen todas las funciones, la competencia y los demás controles de los demás órganos que integran la administración pública. Un claro ejemplo es de esta administración centralizada, es la que ejerce el presidente, el vicepresidente, el consejo de ministros, los viceministros. Y puede ser descentralizada, que es aquella la que las funciones del Estado es llevada a cabo por los diversos órganos que conforman las competencias determinadas. En la descentralización es más que todo un descongestionamiento de los órganos del Estado. Este tipo de administración es la que se realiza en las gobernaciones, alcaldías. Bien, esta es toda la exposición. Muchas gracias.